Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Muro y les voy a hablar del plan de la mercadotecnia en la práctica. El marketing en salud. Actualmente las empresas utilizan 5 elementos para provocar que nuestro consumidor compre sus productos, en los que incluye la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. La publicidad son los mensajes que van dirigidos a una gran cantidad de personas y nos sirve para promocionar nuestras ideas o productos a través de los medios de comunicación. La promoción de ventas, estas son acciones que se realizan mediante el uso de incentivos y buscan estimular la demanda a corto plazo de determinado producto. Las relaciones públicas, estas son la manera en que vamos a buscar mejorar o mantener la imagen de una empresa ante los productos que van a brindarle a la sociedad o al público en general, y las ventas personales son la comunicación oral entre un experto o vendedor que va a transmitir de manera directa y clara mediante el cara a cara con un cliente el objetivo para convencerlo o persuadirlo de comprar determinado producto. Y el marketing directo son instrumentos de comunicación directa que engloban el correo electrónico, teléfono o televisión. Vamos a hablar de nuestra empresa. Nuestra empresa es un hospital. Es el Hospital Ángeles, que nos brinda distintos tipos de servicios, entre los que vamos a tomar en cuenta van a ser el laboratorio, imagen, consultas médicas y consulta nutricional. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tomar en cuenta esto? Bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades de nuestra población en general. Nuestra población en general, México actualmente ocupa el primer lugar de obesidad infantil, pero así como ocupa el primer lugar de obesidad infantil, ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos. Esto es simplemente superado por Estados Unidos. Recordemos que si los niños o niñas con sobrepeso van a seguir siendo obesos en una edad adulta, pueden tener mayor posibilidad de contraer padecimientos como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o enfermedades hormonales, entre las que oscilan enfermedades relacionadas con nuestra tiroides. Y es aquí donde nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que nuestra población busque cuidarse. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, mediante check-up anuales, es decir, si uno de los riesgos es que nuestro paciente padezca diabetes, entonces vamos a brindarle que se realice un check-up de diabetes de manera anual. Este va a incluir una biometría hemática, un SMAC30, un examen general de orina, OMAIR y hemoglobina glicosilada. Estos dos últimos son fundamentales, dado que nos ayudan a medir nuestra glucosa de los últimos 3 meses. Entonces aquí es más raro o más difícil que nosotros como pacientes podamos engañar a alguien con este estudio. Y de igual manera, el OMAIR busca medir la cantidad de insulina que se encuentra en nuestro cuerpo, y este va a tener un costo de 1,360. Ya hablamos de una enfermedad, vamos a hablar de la hipertensión. En el caso de la hipertensión arterial, vamos a realizar un check-up de hipertensión. Este va a tener un costo de 2,300 y va a incluir estudios como biometría hemática, SMAC30, examen general de orina, electrocardiograma y radiografía de tórax. Aquí buscamos ver cómo se encuentra su perfil de lípidos, el perfil renal, si es que su hígado también funciona bien y cómo se encuentra nuestro corazón, si es que tiene alguna patología agregada, como puede ser algún bloqueo, taquicardia, bradicardia, o de igual manera, en la radiografía vamos a enfocarnos si hay o no crecimiento de nuestro corazón. Y luego vamos a proceder a otra enfermedad. Vamos a brindar el check-up de tiroides, con un costo de 2,350, que va a incluir una biometría hemática, un SMAC30, un examen general de orina, un perfil tiroideo. Y, por ejemplo, si nuestro paciente ya padece alguna enfermedad relacionada con la tiroides, a su vez va a ser fundamental que se realice un ultrasonido tiroideo. Entonces, le brinda un plus.
Pero tenemos nada más unas cifras y luego pues los estudios a realizarse. Pero ¿cómo vamos a atraer a nuestro público? Bueno, aquí es donde entran las campañas publicitarias. Vamos a brindarles información sobre la diabetes. Es decir, puedes padecer diabetes si tienes sed en exceso, orinas de manera frecuente, tienes una pérdida de peso de manera inexplicable y tu saciedad disminuyó y tienes un aumento del hambre y aumento del apetito. También tenemos que recordar que si tú tienes algún síntoma de estos o alguno de tus familiares padecen esta enfermedad, debes de realizarte un check-up anual. Hay que recordar que la diabetes es una enfermedad multifactorial que puede afectar a distintos órganos y que cada año nos ocasiona un gran número de muertes en nuestro país. Y esto se da principalmente por las alteraciones en la secreción de la insulina por parte del páncreas. Otra de las campañas que nosotros vamos a brindar es la de la hipertensión arterial. Cabe recordar que actualmente en nuestro país el 30% de los mexicanos padecen hipertensión arterial y en el mundo 1 de cada 3 personas la padecen. ¿Cuáles son los factores que van a desencadenarla? Estrés, una dieta rica en grasas y un consumo excesivo de sal. Otro de los factores es la obesidad, lo que nos lleva a recordar el porqué de todas nuestras campañas publicitarias. Nuestra población es obesa, entonces tiene alto riesgo de padecer esta enfermedad. Y hay que recordar que si tu presión arterial se eleva, puede ser la principal causa de infartos o accidentes cerebrovasculares. Nuestra presión arterial ideal es el 120/80, pero si tu presión arterial está arriba de 140/85, significa que tienes que acudir a realizarte alguno de estos estudios que mencionamos con anterioridad. Bueno, ya tenemos nuestros estudios, pero necesitamos saber qué hacer con ellos o cómo vamos a interpretarlos. Entonces, aquí es donde entra nuestra consulta médica. El principal médico que nos va a ayudar, pues es el cardiólogo. Entonces aquí es donde tenemos otra área de oportunidad para hacer que nuestros especialistas aumenten su cantidad de consultas y aumenten su repertorio de pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar a conocer nuestra imagen del médico. Vamos a traer una mayor cantidad de pacientes. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a crear una identidad corporativa, un logotipo y un eslogan. En este caso, el eslogan de nuestro médico es: cuidando tu salud antes de que tu corazón deje de latir. Es decir, tiene grado de profundidad. ¿Por qué? Porque nos habla de que antes de que tu corazón deje de latir, o sea, si tu corazón ya no late, pues ya no es necesario acudir conmigo. Entonces hay que hacerlo antes, o sea, mientras estemos vivos, vamos a realizarnos nuestro check-out. Y aquí observamos el logotipo. El logotipo, estamos hablando de un cardiólogo, incluye nuestro corazoncito, incluye un electro normal que se va desvaneciendo. Entonces, si se fijan, es un logotipo sencillo y es un logotipo que va a atraer a nuestro paciente. Y luego, ¿por qué escogimos el color verde? Bueno, pues porque hay preferencias también del médico y ese es su color. Entonces, si nosotros logramos que nuestro paciente cree como que cierta sinergia con nuestro médico, va a seguir yendo con él. Entonces, vamos a hacer que se identifique también con los gustos o preferencias de nuestro médico. Bueno, todas estas propuestas, ¿cómo las vamos a realizar? Vamos a realizarlas a través de redes sociales o medios de comunicación como la radio y la televisión. Vamos a enfocarnos en distintas edades. Por ejemplo, nuestros adultos mayores sí utilizan redes sociales, pero su mayor auge para nosotros poderlos atraer es la radio y la televisión. Por ejemplo, aquí existen programas de televisión matutinos en la radio. Uno de ellos se llama el Wake Up y en este programa nosotros podemos realizar como pequeñas cápsulas y nosotros atraer a nuestro paciente. Es decir, bueno, el día de hoy vamos a celebrar, estamos en noviembre y vamos a hablar sobre la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que podemos prevenir.
Entonces aquí es donde nosotros metemos que nuestro paciente se realice el check-up de diabetes. Y luego en la televisión, de igual manera, la televisión existen programas matutinos. Entre ellos se llama El Cafecito de la Mañana. Entonces, a este lugar podemos hacer que alguno de nuestros médicos acuda a pues hablar de alguna patología y cómo es importante prevenirla, qué son los estudios que se deben realizar. Entonces aquí también estamos potencializando la imagen de nuestro hospital, pero la imagen de nuestro médico principalmente, y el hecho de que las personas lo vean en pantalla va a crear una mayor empatía hacia él. Otras maneras pues son las redes sociales. Existen diferentes redes sociales. Entre ellas está TikTok, Instagram y Facebook. ¿Cómo vamos a diferenciar hacia qué pacientes o cuál es la que vamos a utilizar? Por ejemplo, en Facebook podemos crear igual en vivos o podemos crear videos un poco más largos para que nuestros pacientes las puedan visualizar, y es por el rango de edades que los usuarios tienen de esta red. Y luego, por ejemplo, en Instagram tenemos que crear historias, es decir, son pequeños reels, y aquí sí podemos algo más personal, que nuestro médico nos cuente su día a día o nos cuente, bueno, el día de hoy vimos tal caso, y de esta manera va a quedar una simpatía y una sinergia con los demás posibles pacientes. Pero TikTok es una red social relativamente nueva. ¿Por qué vamos a decir que es nueva? Bueno, porque la mayoría de nuestros usuarios son jóvenes, pero no significa que porque sean jóvenes no se interesan por su salud. Entonces, en esta red social vamos a hacer que esta población joven se interese por su salud, pero de igual manera se preocupe por la salud de sus padres o por la salud de sus abuelos, y les diga, bueno, vamos a realizarnos un estudio, un check-up de diabetes, un check-up de hipertensión, pero lo vamos a hacer mediante historias que oscilen de 1 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque está comprobado que arriba de los 30 segundos ya es más difícil que los adolescentes, por decirlo así, y niños captemos la atención. Entonces tienen que ser videos rápidos e interactivos. ¿Cuáles van a ser nuestras posibilidades? Bueno, como fortaleza, nosotros brindamos atención los 365 días del año con personal capacitado y con experiencia. En algunos casos sí vamos a tener que recordar que es previa cita. Pero bueno, ¿cuáles son nuestras oportunidades? Vamos a realizar convenios con empresas maquiladoras para de esta manera cuidar la salud de sus colaboradores. Es decir, que el propio trabajador o el propio colaborador, de igual manera, podemos hacer que nuestro paciente también las pueda pagar él, pero a un precio más accesible, dado que el convenio que vamos a tener con las empresas maquiladoras. Es decir, el trabajador va a cubrir una parte, pero la empresa va a cubrir otra, o de igual manera, porque se realizan en una mayor cantidad de volumen, pues se les van a dar pues unos precios más accesibles y con descuento. Nuestras debilidades, aquí serían los horarios fijos, pero pues aquí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque en algunos casos los pacientes necesitan tener un ayuno de hasta 12 horas. Entonces, si nuestro paciente trabaja de lunes a viernes con previa cita, podemos atenderlo los sábados y domingos. Entonces, este sería como una debilidad, pero la podemos subsanar. Y pues nuestras amenazas, recordemos que pues la salud no es que sea cara, pero tenemos que concientizar a la población que el hecho de que tú gastes en tu salud no es tanto un gasto, sino más bien una inversión para tú sentirte bien en un futuro. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de nuestra evaluación? ¿Cómo vamos a valorar si realmente nuestra campaña publicitaria funcionó o no funcionó? Bueno, vamos a ver cuántos estudios se realizaron el año pasado y cuántos estudios se están realizando este año. Vamos a realizar encuestas para ver cómo es que nuestros pacientes se enteraron de nuestro servicio, cuál fue la red social o el medio de comunicación que más auge tiene o que más nos va a ayudar a atraer pacientes. Y
por qué escogieron nuestros servicios. No somos el único hospital, entonces tenemos que buscar la manera en que nos escojan a nosotros. ¿Por qué nos escogieron? Porque les gustó el logo, porque les gustó el eslogan, porque les gustó nuestra identidad corporativa. Aquí es donde juega un papel muy importante el marketing y aquí es donde vamos a decir que nuestro marketing funciona, porque actualmente no vemos como marketing de los servicios hospitalarios o marketing de los doctores. Ellos no dicen, ¿para qué? De todas maneras van a venir conmigo. Sí, pero ¿por qué van a ir contigo? O sea, tienes que ayudar tú al paciente a que se identifique contigo, él cree empatía y quiera seguir yendo contigo. Entonces aquí es el factor fundamental de nuestro marketing. Eso fue todo. Muchas gracias.